Estamos celebrando 30 años de victoria, 30 años de gloria en el nombre poderoso de Jesús. Hoy es día lunes 29 de julio y estamos apenas comenzando una semana que culminará hasta el lunes 5 de agosto. Estamos celebrando la victoria, pero no solamente celebramos 30 años, sino más bien estamos preparándonos para los años que vienen, porque la promesa de Dios es que la gloria postrera será mayor que la primera. Pero para poder alcanzar victoria, para poder alcanzar triunfos y conquistas y bendiciones, tenemos que hacerlo basados en lo que funciona, en el principio que sí da resultado, en las prácticas que tienen bendición, y no pueden ser otras más que las que están basadas en la palabra de Dios. Ayer prediqué un mensaje enfocado en la importancia de estar dispuestos a sacrificar para luego tener el resultado de ese esfuerzo. Hoy el título de este segundo mensaje en esta serie es Autoridad Escritural. Autoridad escritural. ¿Y a qué me refiero con autoridad escritural? Nadie debe ponerse al frente de una obra cristiana, nadie debe ponerse al frente de un movimiento evangelizador, discipulador, de bendición, de conquista en el reino de los cielos, en el nombre del Señor Jesucristo, si no conoce su Biblia. Tiene que tener conocimiento de las sagradas escrituras, tiene que tener buen dominio de la enseñanza bíblica, porque eso es autoridad escritural. Cuando yo me pare enfrente para enseñar algo, es porque lo sé y tengo mi base en las sagradas escrituras. Hay un gran problema cuando gente quiere dirigir un ministerio, gente quiere tener un nombramiento, está más preocupado del título que van a tener que de esforzarse en estudiar la palabra. Y yo les quiero contar a ustedes para que ustedes no lo hagan. Gente que viene y me dice que quiere salir al ministerio, y la primera pregunta que los hago es: ¿cuánta Biblia conoces? Y ahí comienza el problema. ¿Conoces las grandes doctrinas? ¿Podés hablarme del simbolismo del tabernáculo en el desierto? ¿Podés hablarme del plan de salvación desde Génesis hasta Apocalipsis? ¿Conoces los pactos? ¿Conoces las dispensaciones? ¿Conoces las grandes verdades? ¿Conoces cuáles son las 5 solas de la Reforma? Si no lo sabes, todavía no deberías tener el atrevimiento, porque no es justo para con Dios ni es justo para la gente que tú estés un día anterior a ver si averiguas de lo que vas a enseñar mañana. No se vale que estés mirando los mensajes en YouTube para: el Señor me dijo, hace una hora estaba viendo el mensaje en YouTube. ¿Alguien me está oyendo? Amados líderes de célula, amado equipo pastoral, pastores, directores, supervisores de esta obra y pueblo de Dios, estudie la palabra, porque todo se basa en la palabra. Todo tiene una base escritural, y si no hay una base escritural, no hay nada que valga la pena. Tengo 3 verdades que quiero comenzar anunciando. Número 1, todo movimiento respaldado por Dios tiene como fundamento las sagradas escrituras, porque Dios va a respaldar su palabra. No se puede iniciar ni mantener un movimiento ni a corto o largo plazo cuando no existe ese fundamento, porque entonces va a estar hablando ideas, filosofías, pensamientos que no vienen de la escritura, sino de la opinión de la gente. Y con todo respeto, a mí no me importa tu opinión, discúlpame. No me interesa qué es lo que tú opinas. Si es tu opinión, te cuento que yo también tengo opinión, y aquel también tiene, y todos tienen opinión. Pero si es palabra de Dios, yo lo quiero.
Si está basado en la Escritura, me bendice. ¿Cuántos pueden decir conmigo: yo quiero la palabra de Dios, no adulterada, poderosa, milagrosa? La palabra bendita de Dios sustenta a un grupo de 3, a un grupo de 5, a un grupo de 10, hasta que sean 100, hasta que lleguen a 1000. Cuando sean miles, seguirá siendo la misma palabra de Dios que le funcionó a uno, le funcionará al otro, dará fruto en unos y dará fruto en otros. Es la palabra bendita de Dios, autoridad escritural. Número 2, las sagradas escrituras son la base de toda enseñanza que dará fruto a corto y largo plazo. Si tú piensas predicar y desaparecerte, entonces no te importe. Pero si piensas predicar y quedarte, más vale que prediques palabra, porque la palabra nunca te dejará mal parado. Si tú dices lo que la Biblia dice, tú puedes dormir tranquilo, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, es poderosa y se cumple en todo aquel. Óigame, todo aquel, no importa si tienes 8 días de haber comenzado el camino o ya tienes años, si tú estás basado en la palabra de Dios, esa palabra no fallará. Verás el fruto, verás la bendición, verás el resultado. Bendita palabra de Dios. Autoridad escritural se necesita. Que cuando te pares al frente del grupo, de la célula, cuando te pares al frente de tu congregación, la gente va a mirar en tus ojos, la gente va a mirar en tus gestos, la gente va a ver en tu lenguaje físico, corporal. La gente va a notar el denuedo, la seguridad, la autoridad con que estás hablando. Porque cuando uno está hablando la palabra que uno sabe que es la verdad y uno la ha creído, uno la enseña con autoridad. Pedro se paró aquella primera vez y conmovió. No lo habían visto predicar así nunca, pero les predicó palabra y les dijo, cuando ellos le dijeron: ¿qué haremos? Le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo, y vendrán días de refrigerio para sus vidas. ¿Qué puedo hacer? Arrepiéntase, doña. No que ahí anda dando consejería matrimonial, ¿verdad? Consejería matrimonial, y ella no lo quiere perdonar a él, ni él la quiere perdonar a ella. Ella no quiere olvidar y él menos. Y le quieren quitar el tiempo al líder. Quieren que uno sea árbitro, ¿verdad? Ok. Agárrense del chongo. Pues no. A mí me llevó años entender esto. Si usted viene a consejería conmigo, le voy a preguntar: número 1, ¿usted quiere que yo le ayude o quiere que Dios le ayude? ¿Sabe por qué? Porque yo no puedo hacer nada por usted. Entonces ni me quite el tiempo ni pierda su tiempo. Segunda pregunta: ¿usted quiere obedecer lo que dice Dios en su palabra? Porque si me dice no, entonces obviamente ¿qué crees que me contestan? Sí. ¿Quieren hacerle caso a Dios? Sí. Entonces les digo: ok, la palabra de Dios dice que si no perdonas, a ti tampoco te van a perdonar. Y ya miro cuando uno empieza a hacer eso es lo que dice Dios. Pero no me hagan caso a mí, les digo. Cierren los ojos y preguntémosle a Dios en oración. Cierren los ojos y repitan conmigo: Señor, háblame al corazón a través de tu Espíritu Santo. ¿Quieres tú que yo perdone o no? Contéstame, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, abran los ojos y le digo al que estaba más duro, ¿no? ¿Qué te dijo el Señor? Que sí perdone. Bueno. Entonces, perdónalo. Dense un beso y váyanse a la casa y dense un buen agarrón, pero de cariño. Reconcíliense. Quiero ver 10 minutos. Porque si no te vas a pasar horas y horas, y cada 8 días otra sesión.
Y yo lo hacía a ustedes, le daba 2 horas de sesión. El árbitro. No. Así que ya sabe, dice, vamos a ir a hablar con el pastor. Ya sabemos lo que nos va a decir. Entonces, mejor perdoname de una vez o te perdono de una vez y ya. Verdad número 3. Autoridad escritural es el fundamento de una iglesia sana, firme y fructífera. Porque si yo estudio la palabra y tú estudias la palabra, nosotros vamos a estar de acuerdo que esto es lo que Dios quiere. No hay opiniones. En estos días me dijeron que hay alguien que se congrega en esta iglesia, pero no está de acuerdo con la forma en que nosotros hacemos las cosas. Pero está viniendo a una iglesia fructífera. Está viniendo a una iglesia que experimenta gloria. Está viniendo a una iglesia donde hay transformaciones, hay salvaciones, hay restauraciones, hay vida. Y ese es el problema a veces. Porque no, yo tengo otro sistema. Dice que dijo que los encuentros son lavacocos. Pues entonces vení para que te lo laven, y no solamente el coco, pero también el alma, ingrato. Si lo que hacemos está basado en la palabra, es tu decisión, porque no seguimos al hombre y sus opiniones. Por eso en la reforma fue para apartarse de los concilios y los papas y los prelados que decidían y establecían doctrinas de hombres y tradiciones que no tenían fundamento en las escrituras. La reforma se trató volver a las escrituras y que sea Dios el que nos gobierne a través de su palabra. Que los pastores no valen más que ningún otro hermano. Que el que se convirtió ayer no vale menos que el pastor que ya tiene 40 y tantos años de estar en Cristo. Porque ambos valemos la sangre de Cristo. Los pastores no están para enseñorearse de la gente, están para servirle a la gente. Eso no quiere decir que no lo respeten a uno, muchacho. Mateo capítulo 22 y verso 29 dice así: entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Diga conmigo: palabra y poder. Palabra y poder. Si estudias las escrituras, vas a descubrir a un Dios de milagros. Vas a descubrir a un Dios de lo sobrenatural, a un Dios que abre y nadie cierra, a un Dios que conmueve la tierra y establece lo que Él quiere, al Dios que no puede, ni debe, ni quiere explicar por qué hace lo que hace, pero es soberano, es todopoderoso, es Dios magnífico, maravilloso, glorioso, Dios de palabra y poder. Y Jesús le dijo a los doctores de la ley, a los escribas, a los críticos: ustedes fallan, erráis, porque ignoran las escrituras y el poder de Dios. Cuando tú cuestionas lo que Dios hace, te la pierdes. Mateo 7, 28 y 29 dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Cuando tú estás al frente de una obra, no se vale que tú vengas diciendo: pues tal vez, quizás, maybe, no sé. Les enseñaba con autoridad. ¿Y sabes lo que hace el Espíritu Santo en los siervos y siervas que Él ha llamado, y que aman la palabra, y que aman el orden, y que aman el análisis? Que todo lo que entienden y enseñan y establecen es porque saben que así dice la palabra, y no solo por la opinión de ellos, pero también han sido capaces de tener la humildad para aprender, para pedir, para buscar, para rebuscarse. Una opinión importante no debe estar basada solo en lo que tú piensas. ¿Por qué no tienes discipulador? ¿Por qué no buscas a alguien que tenga más carrera para que te reenforce en aquello que tú piensas? De repente estás equivocado, de repente estás mal,
De repente estás enseñando una herejía. Autoridad escritural es cuando sé que así dice, y por eso doy la vida haciendo lo que Él quiere que haga. Y cuando una iglesia tiene esa base, van a pasar 30 años y nada de lo que ha predicado ha tenido que ser recompuesto. Les voy a decir algo y la gloria se la doy a Dios por eso. Pero en 30 años he escrito, he grabado en audio, he grabado en video, y todavía, bendito Dios, no ha venido nadie a enseñarme, a demostrarme o decir que estoy enseñando algo que no sea bíblico. Y tal vez sea porque tampoco me gusta pararme en las orillas. Entonces, voy a explicarte qué quiero decir con eso. Mira, el evangelio está más o menos aquí, bien firme, bien seguro. La cruz de Cristo. Sola escritura, solo Cristo, solo gracia, solo fe, solo a Dios la gloria. Palabra, no digas nada que no esté bien establecido. Pero hay quienes les gusta andar caminando en las orillas, enseñando revelaciones que dicen ellos que es la nueva revelación. Si es nueva revelación, qué raro que hasta ahora Dios esté trayendo algo nuevo. Por eso se perdieron los mormones. No. ¿Por qué no te conformas con el evangelio poderoso si la vida entera no nos alcanza para vivir lo que la Biblia pide en cuestiones de vida práctica, de santidad, de consagración, de servicio? Hay gente que anda con la cabeza llena de ideas, pero no mueven un dedo por el evangelio. A mí no me interesa un evangelio que no se manifiesta en la práctica. El que tiene el evangelio sabe que la iglesia existe para evangelizar, para discipular, para servir, para adorar, para mover hacia adelante su obra. Libro de los Hechos, capítulo 18 y verso 24 dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, es decir, hablaba bien, pero eso no es lo que me llama la atención. Dice poderoso. ¿Cuántos de acá son poderosos en las escrituras? ¿Cuántas amadas siervas son poderosas en las escrituras? Y si no lo eres, ¿por qué? ¿Por qué? ¿No te ha interesado? Porque de todo sabes. Pregúntele de fútbol al don. Se conocen los nombres de los que acaban de ser contratados. ¿A quién están vendiendo a otro club? ¿Quién probablemente va a ganar el siguiente torneo? Se lo saben. Saben de tenis, saben de béisbol, saben de básquetbol, pero no se sabe en la Biblia. Prometí no regañar. Así es que tengo dos preguntas. Pregunta número 1: ¿eres tú poderoso o poderosa en las escrituras? Contéstaselo a ti mismo y contéstaselo a Dios. Pregunta número 2: ¿qué hace falta para que tu vida y ministerio sea cada vez más escritural? ¿Cómo sabes que en esta iglesia te estamos enseñando la verdad? No me tengas tanta confianza. Estúdialo en la palabra. No, pastor Eben, yo confío, yo sé que usted es un siervo de Dios. Pues no. Dios no me mandó a que tú dependas de mí. Cuando los niños están pequeños, la mamá les mastica la comida. ¿Qué está haciendo la señora? Es que como no tiene muelas, le estoy masticando. Así lo hacen. Y así lo hicieron contigo probablemente cuando eras bebé. Porque no todas tenían para ir a comprar Gerber. No todas tenían licuadora para hacer la compota. Pero tú quieres venir ya siendo un adulto a que tu pastor te mastique la comida. Eso es todo aquel que no va y comprueba que así dice la Biblia. Todo aquel que ya tiene más de 2 años y todavía no ha leído la Biblia ni una vez, shame on you. Dije nuevamente, calmado, pastor Edwin, por favor.
Pregunta número 2. Ya la hice. ¿Qué hace falta para que tu vida y ministerio sea cada vez más escritural? En Juan capítulo 5 y verso 39 leemos: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Estudia la palabra porque tu vida depende en ello. Estudia la palabra porque tu matrimonio depende de ello. Estudia la palabra porque tu prosperidad depende de ello. Hermanos, por no estudiar la palabra, la gente se mete en problemas, toma unas decisiones equivocadas. Segunda Timoteo, capítulo 3, versos 14 al 17 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. La mentoría, el discipulado de Pablo para Timoteo, pero no solamente de Pablo, pero también la mamá y la abuela y todos los que invirtieron demostrándole la palabra. Dice el verso 15: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, que es lo primero, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dame el gusto de oírte predicar uno de estos días. Por cierto, Mary me está nuevamente organizando la gira que comienza ya por todos los grupos. Voy a ir a todos los grupos y me voy a sentar así. No es cierto, no. Si es posible que no me mire para que no se ponga nervioso o nerviosa, pero deme el gusto de oírle hablar palabra, de oír y ver que de usted brota ya no una sabiduría mundana, no una inteligencia meramente intelectual sin Cristo, pero una sabiduría que tiene una base escritural. Qué lindo es oír a alguien decir: es que estaba leyendo tal pasaje y la palabra de Dios dice esto y esto. Tengo una cuarta verdad: debemos tener fe en el poder de la palabra de Dios. Póngase que alguien me está oyendo y dice: pastor, usted está hablando como que todos fuéramos a ser pastores. No, porque ya dije que esto tiene que ver con la vida en general. No hay mejor esposo que aquel que ha estudiado el tema de ser esposo en la Biblia. No hay mejor esposa que la que leyó en la Biblia qué es lo que dice Dios a las esposas. Por eso esas contestonas malcriadas es porque no leen la Biblia. Así me dijo un hermano. Me dijo: pastor, antes que no era yo cristiano, esta mujer cómo se portaba de bien, porque ella quería que yo llegara a los pies de Cristo, me dijo. Y ahora que ya estoy en Cristo, viera cómo es de pleitera. Se me pone delante, se pone la mano en la cintura y me dice: pégame pues. Pégame, dice que le dice. ¿Y qué haces vos? Le dije: ahí ganas no me faltan, me dijo. Pero lee la Biblia. Para los hijos jóvenes, lean la Biblia. ¿Qué le dice a los jóvenes? Van a ver qué clase de hijos se van a convertir. Estudia. No me lo cree a mí, créale a Dios. Yo aprendí a decirle a mis hijos: es que no es porque yo lo digo, papito, es porque lo dice Dios. Yo le quiero obedecer a Dios y quiero que también tú le obedezcas a Dios. Se trata de Dios. Porque los hijos dicen: ¿por qué? Papá, ¿puedo ir? Bueno, como mis hijos eran descendientes de guatemaltecos, dicen: papá, ¿puedo ir? No. ¿Por qué? Porque te puede pasar algo. Pero mis amigos van, sí, pero nosotros no. Dice la palabra de Dios. Ahora, por eso le digo, tener fe en la palabra de Dios es confiar en esa palabra para cómo criar mis hijos. Hay gente que no le quiere dar con la vara a sus hijos y le está haciendo un daño. 13 pasajes bíblicos dicen que con la vara le quites las malas mañas. Estoy parafraseando. Que le quites lo malcriado con la vara. Que a esa
criada tiene 5 años y ya quiere mandar en la casa, sonátela con la vara para que cuando tenga 10 no te dé problemas, para que cuando tenga 15 no se te suba encima. Es más, si ellos saben que vas a usar la vara, se van a portar bien para que no haya necesidad. Ay, no, es que yo no estoy de acuerdo. Estudia la palabra y créele a Dios, Él sabe más que vos. En los negocios, en las inversiones, en las amistades, en las alianzas, la Biblia tiene para todos. Tienes que tener fe en esa palabra. Y si tú haces lo que la palabra de Dios dice, te va a ir bien. Yo dije, te va a ir bien. En Isaías 55, versos 10 y 11 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que yo la envié. Recibe palabra, come palabra, medita en la palabra. Esa palabra tiene poder. Alguien oiga, esa palabra hará maravillas en tu vida. Te transformará de adentro hacia afuera. Las circunstancias van a cambiar porque la palabra no falla. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por supuesto que hay muchos más pasajes que hablan del poder de la palabra. Que no haya un empresario sin que tome base en la palabra de Dios para todo lo que haga. Que no haya un matrimonio que no se basa en la palabra de Dios para cómo dirigir ese hogar. Que no vivan los niños hambrientos de palabra, que no se les niegue la sabiduría de la palabra. Que un ministro que predica, que un líder que dirige, no tenga su confianza puesta en lo elocuente que es, en lo bien que cae, en lo mucho que sonríe. Esas son cosas superficiales. Que ponga su confianza en la palabra de Dios. Y que cuando predique con fe, sabiendo que esa palabra no falla, sabiendo que esa palabra es como una semilla que va a dar fruto. Que cuando yo te dé palabra, yo me vaya a casa sabiendo que te va a ir bien, porque esa palabra nunca volverá vacía. Esa palabra te va a transformar, te va a sostener. Algunos de ustedes dicen: pues aquí estoy, gracias a Dios todavía sigo de pie. ¿Qué crees que ha hecho Dios todos estos años? Su palabra te ha sostenido. ¿Cuántas veces has querido renunciar y la palabra de Dios te ha vuelto a levantar? ¿Cuántas veces estuviste a punto de perder el camino, pero la palabra de Dios te volvió al redil? La palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Alguien quiere palabra? ¿Alguien le dice a Dios: quiero palabra? No estás pidiendo lo que los hombres dan. No estás pidiendo lo que una religión da. No estás pidiendo lo que una denominación dice. No estás pidiéndole depender de un hombre. Por favor, nunca lo hagas. Nunca, nunca. ¿Cuándo? ¿Cuándo vas a depender del hombre? No te vuelvas fan de los hombres. Porque los hombres, al fin y al cabo, son hombres. Dios no nos mandó a predicar un evangelio para que la gente nos haga semidioses. Yo no quiero eso. Y si yo me voy al cielo cualquiera de estos días, yo sé que tengo cosas muy buenas que hice como pastor. Señor, yo les prohibía que me estén poniendo en un lugar que ningún hombre merece, porque el único que merece la gloria se llama Jesucristo, se llama Dios Todopoderoso, el único que dio su vida, el único que fue a la cruz, el único que jamás va a fallar, el único que siempre está atento, el que siempre contesta, el que nunca te deja solo, el que tiene ya un plan perfecto para tu vida. Es Él.
Tú me vas a llamar un día y no voy a contestar. Y yo creo que a muchos ya les ha pasado. Pastor, yo lo estuve llamando. Sí, mija, es que yo apago mi teléfono en la noche, porque si no, no me dejan dormir. Tú sabes que hay gente que dice: pastor, como yo sé que usted está despierto, me dijo, como ya oí que usted se desvela, pues yo dije, yo lo voy a llamar. Pues ahora, porque qué casualidad que tal vez ese día sí me acosté a dormir y plilililín. Pero hay alguien que siempre te va a contestar. ¿Por qué Dios no tiene todas las respuestas en el texto? Porque hay gente que prefiere leer que buscar a Dios. Y de eso vamos a hablar las siguientes semanas. Ponte de pie y quiero invitarte. Te voy a contar algo mientras seguimos. Sigan transmitiendo porque quiero que oigan esto. ¿Cuántos quieren palabra en sus corazones? Nadie puede enseñar lo que no entiende. ¿Sí o no? Piensa empresarialmente o en cualquiera que sea el área de experiencia que tú tienes. Tú sabes que tú no le puedes explicar a alguien lo que tú mismo no entiendes, ¿verdad? Entonces, cuando tú buscas palabra, primero tienes que buscar palabra porque tú anhelas saber, porque tú quieres esas respuestas, porque tú quieres esa fuerza que solo da la palabra. Y tú vas a saber lo que es desvelarte un par de horas más, pero acostarte con el corazón henchido de bendición, porque por fin Dios abrió sus tesoros de la palabra y te bendijo. Y ahora ya no es porque el pastor Edwin lo dijo, sino porque tú lo ves con tus ojos, porque esa palabra conmueve tu corazón, porque esa palabra te transforma. Entonces lo primero que tienes que hacer es anhelar que el Señor te muestre en su palabra sus tesoros. Hubo una noche de 1987 que yo estaba postrado a la 1 de la madrugada orando a Dios y pidiéndole eso: Señor, úsame, Señor, bendíceme, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Y tuve una experiencia sobrenatural. Oí como una llama que se enciende de pronto. Bien claro lo oí. Y con mis ojos cerrados estaba, pero yo miré una luz blanca. Y sentí que empezaba como a flotar y empecé a hablar en lenguas. Mary estaba acostada. Un par de semanas después empecé a llamar a mi pastor y a hacerle comentarios. Pastor Luis, estaba leyendo que en el tabernáculo los utensilios de oro fueron hechos a martillo. Pastor Luis, es que el oro representa lo divino, pero también representa cómo Dios quiere que seamos vasos suyos y cómo son formados a martillo, a golpes. ¿No será que la vida muchas veces nos da golpes para ir formándonos y haciéndonos vasos útiles? Sí, Edwin. Así es, sí. Amén. Gracias, pastor. Dios lo bendiga. Pastor, estaba viendo que todos los sacrificios del Antiguo Testamento tienen relación con Cristo. El de la vaca bermeja que murió afuera, como Cristo murió en el Calvario, y que la tenían que quemar, representando el fuego de la prueba. Pastor, el orden del tabernáculo, el lugar del atrio, y luego el lugar santo, y luego el lugar santísimo. Y un día me dijo: quiero que traigas una enseñanza el día domingo. Cuando di la enseñanza, él me dijo: Edwin, te han dado un don, se llama magisterio. ¿Cuánto lo quieren? No, en serio. Vieran qué lindo es leer la palabra cuando el Espíritu Santo te la está explicando. No, en serio, pero hay que anhelarlo. ¿Por qué anhelar otras cosas si el centro y el meollo de toda la sabiduría está en la palabra? Hay gente que se lee cualquier cantidad de libros y la Biblia no la ha leído. Abra la Biblia y dígale: Señor, te suplico que con tu Espíritu Santo ilumines mi mente, mi corazón. Señor, quiero aprender. Y yo te aseguro
que vas a ser transformado. Y esta iglesia será aún más bendecida cuando se multipliquen aún más los maestros de la palabra, porque se necesitan más maestros, se necesitan más predicadores, se necesitan más hombres y mujeres con palabra y poder, en el nombre de Jesús. Entonces, mis jóvenes amados, mis jovencitas amadas, hombres y mujeres de Dios, vengan al frente, porque voy a orar para que Dios haga algo sobrenatural sobre aquellos que quieren estudiar la palabra y ser gente con autoridad escritural, gente poderosa en las escrituras, gente que tenga el respaldo del Espíritu Santo. Si vamos a ver victoria en los 30 años que vienen, tendrá que ser por el mover de Dios a través de la palabra, en el nombre de Jesús. Pastora Mary, ayúdame. Pastor Elías, en el nombre de Jesús, pídelo, pídelo. Señor, quiero tu palabra. Señor, ilumina mi corazón, ilumina mi mente. Señor, aquí estoy. Úsame, úsame, Señor. Muéstrame tu palabra. Revélame, revélame tu plan, revélame los pactos, revélame dispensaciones, revélame las verdades eternas del Evangelio. Dame palabra, Señor, ilumíname, mueve ese poder sobre mí, en el nombre de Jesús. Que Dios te muestre los tesoros de su Evangelio, que en la palabra de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, veas lo que Dios tiene para ti, lo que Dios quiere hacer a través de ti, lo que Dios hará en muchos a través de tu ministerio. Recíbelo, Padre. Yo oro. Dale, dale, dale eso que me diste sobrenaturalmente, en el nombre de Jesús. Tócalo, Señor. Toca, toca, toca. Levántate, hombres y mujeres poderosos en la palabra. Levanta hombres y mujeres con espada aguda, poderosa, en el nombre de Jesús. Sigue, sigue moviendo más arriba en el poder de la escritura, de la palabra, la vida de tus siervas. Oro por ti para que Dios te muestre los tesoros de su palabra.